¿Quién empieza? ¿Quién es el que va a empezar? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí te escuchamos. ¿Quién empieza la exposición? ¿Quién es el? Grupo uno, muchachos. ¿Quién empieza para que inicie la exposición? Le da presentar ahora y ya nos comparte la presentación y inicia su presentación. Voy a buscarla acá. A ver. Plan de trabajo, notas. Clase 5. El grupo 1 no está listo, entonces para que iniciemos con el grupo 2. Profe, perdón, es que tenemos una discusión acá entre si nosotros somos el grupo 1 o el 2, pero pues ya voy a exponer yo. El grupo 1 es el de ecología microbiana. Ah, bueno, es que me habían dicho que éramos el 2. Bueno, deme un segundito, mando a todos acá a encerrarse. Mira a ver si puedes compartir la presentación, si no yo la coloco desde acá, que yo también las tengo. Ya estoy intentando compartirla, profe. Bueno. ¿Ya la pueden ver? Sí. Ok. ¿Sí la ven? ¿Sí ven la presentación? Profe, mira la pantalla del Zoom. No, no puedo. Porque yo no la veo. ¿No la pueden ver? Nunca tienen que desactivar la suya. Dime. Creo que tiene que desactivar su pantalla para que pueda compartirlo en También. la ¿La tengo que activar o desactivar? Desactivar, profe. tablet. ¿Mi pantalla? Sí. Profe, mira Dime. debajo de la persona que está compartiendo la diapositiva y ahí aparece la pantalla que ella está compartiendo. Ah, bueno, espérame, yo miro. ¿Y quién está compartiendo la pantalla? Para yo poderla- Natalia Rieta. Natalia. Acá. Entonces cierro la mía. Sí, señora.
Bueno, espérame, acá me paro y cierro la pantalla mía. ¿Sí? ¿Así? Sí, yo creo que ya. Digamos, Bueno. ¿ustedes ya ven la presentación? No. No, Sí, dele clic en la pantalla Luz, de tú sí la puedes Natalia. ver ya. Yo sí la veo. Listo. yo Sí, no yo veo. también la estoy viendo. Denle clic en la pantalla de Natalia, la que ella está compartiendo. Denle clic. No, Ya, yo no listo. la veo. Yo tampoco he podido. Me paro en Natalia, A mí ¿sí? no me aparece nada. Ustedes van a Natalia, donde aparecen dos personitas, donde aparecen la cantidad de personas que hay. Ahí aparece dos Natalia. Una es la pantalla y otra es el video. Entonces, Sí, o sea, yo a Natalia 2 veces, pero en las 2 me aparece la foto de ella. no, A pero mí tú no. tienes que abrirla, no solo la miras, sino abre la que está abajo de donde está abierta el micrófono. Ah, ya pude, sí, ya la estoy viendo. Y cuando seleccionan esa, ahí sí ven. yo no he podido. Profe, ve a donde estamos todos y busca a Natalia Rieta. Y tú vas a ver que ella tiene como un altavoz que tiene una flechita cruzada. Selecciona esa. No Ya, la primera, ya sino está. la segunda. Listo, ya. Ahora sí podemos. Gracias, ya. Para iniciar, por favor. Ya me... ¿Ya? Ya, Sí, ya. ya. Un momentico que mi perrita, un momentico. Venga, chu. La vainita. La vainita. Toma. Listo, perdón. Bueno, nuestro tema nos correspondió a la ecología microbiana y los procesos microbianos en los ciclos biogeoquímicos. En nuestro grupo estamos Steven Borges, Lida Díaz, Alejandro Hurtado, César Martínez, Andrés Tejero y pues mi persona, quien expone, Natalia Rieta. ¿Qué es la ecología microbiana? Es aquella ciencia que estudia a los microorganismos vivos en sus diferentes ambientes naturales. Esta ciencia es muy importante ya que la diversidad microbiana se encuentra presente en toda la biosfera y es la base de la dinámica de la funcionalidad de los ecosistemas terrestres, acuáticos, aéreos. Es decir, los microbios tienen papeles fundamentales en los ciclos que más adelante veremos y por eso es tan importante el estudio de estos. Todos los seres vivos de la Tierra dependen de cierto punto de las actividades de los microbios. Los encontramos presentes en la buena salud de los ecosistemas, los niveles tróficos, los cuales son los conjuntos de organismos que obtienen la materia y la energía de la misma forma, también para la interacción con más seres vivos y en lo que veremos más adelante, ahorita mismo, los ciclos biogeoquímicos. ¿Me están escuchando bien? Sí. Ok. Las bacterias pueden vivir libres utilizando como alimento la materia orgánica en descomposición, en su defecto ya muerta. Pueden vivir dentro de las células, de las raíces de algunas plantas y así tienen el poder de fijar el nitrógeno, incluso otros elementos, a la atmósfera. Esto es fundamental para que tengan en cuenta en la fijación de cada uno de los elementos que les voy a presentar más adelante en los ciclos. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es básicamente, y en resumidas palabras, un intercambio de nutrientes entre organismos vivos y el ambiente. Este no tiene inicio ni fin, como todos los ciclos, simplemente es algo que se repite y se repite y se repite. Un ciclo biogeoquímico, puntualmente, se trata del movimiento y la circulación de la materia inorgánica entre el ambiente y los seres vivos. Encontramos 4 ciclos: el del nitrógeno, el del fósforo, el del carbono y el ciclo del azufre.
En los procesos biogeoquímicos podemos encontrar dos tipos de comportamientos, bióticos y abióticos. En los comportamientos bióticos se intercambian más elementos, más sustancias y de manera más rápida. El organismo toma dichos elementos de un cuerpo que al morir se descomponen, estos se disuelven en el ambiente, pasan a la atmósfera y son nuevamente aprovechados. Y de forma biótica, se me pasó, perdón. El comportamiento es más lento, se desarrolla de forma más lenta, las sustancias son inorgánicas, se descomponen poco a poco y pueden pasar nuevamente hacia el organismo de forma fácil o de forma escasa, dependiendo de qué ciclo sea. Bueno, las bacterias, microorganismos y los ciclos biogeoquímicos. Las bacterias puntualmente, junto con los hongos, tienen funciones muy importantes en la biosfera. La principal es ser desintegradoras. La materia de los compuestos orgánicos que mueren, que pues ya culminaron su ciclo, se incorporan nuevamente a las cadenas tróficas en forma de compuestos inorgánicos simples. Además, la diversidad metabólica las hace muy indispensables en el momento de la circulación de los elementos químicos entre las diferentes capas de la Tierra, como pues de ahí deriva el concepto de los ciclos biogeoquímicos. Comenzamos con el primer ciclo, el cual es el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno forma parte de los ácidos nucleicos o proteínas y también lo encontramos en los humus orgánicos y en las rocas. Las actividades biológicas fundamentales en el ciclo del nitrógeno son, primeramente, la fijación del nitrógeno. Esta es como la forma en la que los elementos ambiente y seres vivos obtienen el nitrógeno. Se puede hacer de dos formas, de forma química, cuando se fija de la atmósfera al suelo y los seres vivos pues a través de la fotosíntesis, del consumo de las plantas y demás, pues lo obtienen, o de fijación biológica por bacterias gram negativas, bacterias simbióticas de algunas plantas y cianobacterias. También tenemos la transmisión a los animales, que sigue siendo por orden de la cadena trófica. El nitrógeno de las plantas pasa a los animales y luego los animales mueren y vuelve y pasa al piso, etc. Tenemos la amonificación, que es la conversión del nitrógeno al amonio, del amonio al nitrógeno, conversión del ion amonio del nitrógeno, y este se hace cuando un animalito tiene exceso de nitrógeno, se deshace de él y se convierte. Los animales acuáticos tienen la capacidad de convertir esto en amino directamente. Luego tenemos la nitrificación, en la cual el amoníaco del suelo, que proviene de la orina de los animales o de las bacterias fijadoras que anteriormente les mencioné, gram positivas, gram negativas, simbióticas y cianobacterias, sirve de alimento para otros microorganismos de acción nitrificante que los va a descomponer en amoníaco y lo oxidan en nitritos y nitratos. Luego tenemos la desnitrificación, en la cual estos últimos compuestos que les mencioné sirven de alimento para procariontes de metabolismo desnitrificante, es decir, que nos van a descomponer las moléculas de nitrito y nitrato, obteniendo así la energía necesaria para vivir, y que liberan de vuelta a la atmósfera el nitrógeno en estado gaseoso, para así la repetición del ciclo, la cual es la asimilación. Es importante el ciclo del nitrógeno porque es un nutriente edáfico requerido en la mayor parte de las plantas. De hecho, el nitrógeno es el gas atmosférico más abundante de la Tierra. Tendemos a pensar que es el dióxido de carbono y el oxígeno, pero no, es el nitrógeno, y en su mayoría nosotros respiramos el nitrógeno. ¿Pueden ver el cursor del mouse? Siento que estoy hablando. ¿Sí? Sí.
Ajá. Bueno, aquí podemos ver en donde estoy señalando el nitrógeno atmosférico pasa al piso, al suelo, perdón, por las bacterias desnitrificantes, las bacterias fijadoras, ingresa a los descomponedores, a las plantas, y luego los animalitos las comen. Luego cuando los animalitos desechan, esto vuelve al piso, se me perdió el cursor, esto vuelve al suelo y se repite el ciclo. También se libera a través de la respiración. Bueno, el ciclo del carbono. ¿Entendieron hasta el momento? Hola. Sí. No. ¿Quién me entendió para explicarlo? Hola. Sí, ahí vamos entendiendo. Bueno, Sí, todo bien. el ciclo del carbono es un componente muy esencial para los animales y los vegetales, ya que en él interviene la fotosíntesis, la cual sabemos todos que es necesario para que nosotros podamos tener el oxígeno que respiramos. En él forman parte la glucosa y los carbohidratos. Perdón. Y es fundamental, pues, como ya le dije, para nuestra respiración y la de los demás seres vivos. En él se dan transformaciones químicas de compuestos que contienen carbonos, y son intercambios entre la biosfera, atmósfera, hidrosfera y litosfera. Bueno, ya como tal más el ciclo, creo que sí, ya como tal más el ciclo encontramos el dióxido de carbono directamente en la atmósfera, ya sea por nuestra respiración al momento de exhalarlo o por las emisiones de las grandes industrias y de los vehículos. Este dióxido de carbono ingresa nuevamente a las plantas, donde ellas lo procesan. También ingresa por medio del carbón orgánico y por medio de los organismos muertos y productos de desecho. Nuevamente con la respiración de las raíces y la respiración de nosotros, este compuesto vuelve a la atmósfera. Es un ciclo realmente bastante simple, no tiene mayor que explicar. Luego sigue el ciclo del azufre. También es un ciclo un poquito sencillo. Comienza con la mineralización del azufre orgánico a forma inorgánica, como sulfuro de hidrógeno, que es. Luego este sulfuro de hidrógeno se oxida y se reduce a sulfato y a sulfuro, como les estoy mostrando acá. Esto se da debido a las bacterias que interactúan con él, con inmovilización microbiana de compuestos de azufre y su posterior incorporación a la forma orgánica del azufre. De estas etapas se provocan en los compuestos del azufre el efecto contrario de las otras dos, es decir, una es el efecto contrario de la otra. Entonces, ahí es un ciclo como de dos etapas principalmente, y este ciclo es muy, muy importante, ya que el azufre en los organismos es un componente esencial de aminoácidos, cisteína y metionina, así como de otros compuestos bioquímicos. Las plantas, a su vez, responden a sus necesidades alimenticias por medio de la asimilación de compuestos de azufre en el medio ambiente. Metabólicamente también para el ser humano es un componente importante, ya que se combina con varios ciclos para lograr las reacciones necesarias de nuestros tejidos vivos. Aquí viene entonces el ciclo del fósforo. De este, los animales obtienen fosfatos por medio del agua y otros alimentos tales como son las plantas o animales, los que consumen los animales muertos o las plantas descomponedoras. También las rocas, en el momento en que realizan su meteorización, devuelven el fósforo al suelo. Eso lo vimos en geología, no sé si se acuerdan. Cuando el fósforo alcanza
un estado puntual, su regreso al ecosistema se retrasa. Al descomponerse la materia orgánica, el fósforo regresa al agua y al suelo. Cuando un animalito muere y se descompone, como en todos los ciclos, nos devuelve nuevamente el elemento al suelo. De aquí es absorbido por las raíces de las plantas y liberado a través del proceso de respiración nuevamente a la atmósfera. Para el ciclo del fósforo en el agua, este es principalmente arrastrado por las lluvias hacia los ríos y hacia el mar, se adhiere a las rocas, nuevamente cuando las rocas se meteorizan, este vuelve al suelo y ahí se repite el ciclo. El ciclo del fósforo es un proceso muy importante, pasa por diferentes organismos y formas del planeta, se considera como un ciclo biogeoquímico por eso, es influyente en la vida humana, pues de él depende muchísimo el desarrollo y sostenimiento de los ecosistemas. Este ciclo ha sido muy modificado por la actividad humana desde que este elemento comenzó a utilizarse para fines industriales agrícolas, de forma que ya la cantidad de fósforo que se libera a la atmósfera no es solo la producida por el ciclo natural, sino que también se ve altamente acelerada por nuestras emisiones de fósforo. Y pues ya con eso terminamos. Si tienen alguna duda, no sé, me preguntan, siento que estoy hablando sola. ¿Alcanzaron a tomar apuntes o les mando la diapositiva? No, no hay preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, Steve. Envía las diapositivas al grupo, porfa. Bueno. ¿Profe, ya o necesito algo más? Casi Ya. que no acaba. Necesito que continúe el otro grupo. Listo. ¿Quién es el siguiente? Para buscarlo acá. Nociones jerárquicas, ecología y microorganismos en la naturaleza. Aquí. ¿Están mirando toda la diapositiva? Sí, señora. Sí, Vale, entonces empezamos. Nosotros tenemos nociones de la jerarquía ecológica y microorganismos en la naturaleza. El grupo está compuesto por Carlos, Esteban, Natalia, Camilo y Carolina, y mi persona, Luz Helena. Vamos a empezar con la jerarquía ecológica, que es el estudio del ecosistema, el cual está compuesto de individuo, población, comunidad y nuestros ecosistemas. El individuo son organismos unicelulares o pluricelulares capaces de existir por sí mismos en un ambiente determinado. Como ejemplo tomamos la colonia de corales, ya que pues no todos somos un individuo que no dependemos, todos somos considerados individuos que somos independientes. Entre eso también está lo que es la población, que es una especie que habita en un determinado espacio geográfico. Esta se encuentra son un grupo de organismos de la misma especie que responde a los mismos factores ambientales y la mezcla libremente la mezclan libremente uno con otros. Entonces es como decir, nosotros los seres humanos somos una población, los gatos son una población totalmente diferente, todos son una población cuando se encuentran un grupo de la misma especie. En eso tenemos la comunidad. Comunidad es cuando ya nos juntamos, por decir, diferentes especies, digamos,
como se puede ver en la imagen, hay un león, un elefante, un tigre, hay mariposas, una serpiente. Entonces, esto ya vendría siendo una comunidad porque hay diferentes especies encontradas en un lugar. Tenemos el ecosistema, que es una unidad base de interacción. Los ecosistemas es donde se desarrolla la naturaleza, donde encontramos el medio ambiente, donde vemos a las especies, a diferentes especies. El ecosistema está compuesto por comunidad o biocenosis, poblaciones, individuos, factores abióticos. El término de ecosistema puede extender en unos grupos, microecosistemas, macroecosistema y mesoecosistemas. Microorganismos en la naturaleza. Entonces, encontramos diferentes microorganismos en la naturaleza. Uno de ellos es el ecosistema, que es la relación de la comunidad y el medio abiótico. Entonces, el ecosistema está compuesto de la comunidad, que como ya se veía anteriormente, es las diferentes especies que se encuentran en un lugar determinado, y el medio abiótico es aquel que nos rodea. Esto también se puede clasificar por la alimentación de las especies. Entre esto encontramos lo que son los autótrofos y heterótrofos. Autótrofos se caracterizan porque son aquellos que elaboran los componentes orgánicos. Los heterótrofos son aquellos que utilizan para su metabolismo el material orgánico que los autótrofos elaboran. Los autótrofos tienen sustancias inorgánicas y manejan los minerales que le proporciona el medio abiótico. Y heterótrofos es la transferencia de material a través de los seres vivos que se da por medio que se realiza en el medio. Esto se puede caracterizar por la cadena trófica o redes alimenticias. La luz es un componente que se ve para el desarrollo de los diferentes ecosistemas y de las diferentes especies. En especial, las especies o, digamos, la vegetación tiene organismos, los cuales son fotótrofos, lo cual quiere decir que son aquellos que tienen la capacidad de tomar la luz solar. Y por último, tenemos la ecología microbiana, que es la encargada de estudiar las propiedades y el comportamiento de los microorganismos en su naturaleza. Entonces, entre ellos se encuentra lo que es el ambiente, sinecología y autoecología. El ambiente se entiende a todo aquello que rodea a un organismo, factores físicos, químicos y biológicos. Sinecología analiza todas las interacciones en un determinado lugar, teniendo en cuenta los diferentes factores del lugar, y autoecología hace referencia al estudio de una especie y el impacto del ambiente sobre esta. Muchas gracias, Elena. Vale, profe. Pendiente es el otro grupo. ¿Quién sigue? Sigue Joan León con... Ya voy. Listo.
La profe, que no puedo compartir la pantalla. Luz Elena, ¿me le ayudas, por favor? ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Por qué no puedes, Diana? ¿Qué te pasa? Ya, Ya, pues ¿ya? ¿Ya? Ah, sí, ya está cargando. ¿Sí están viendo? Sí. Amplíala. Eso. Ahí está. Bueno. El tema son sucesiones y ambientes microbianos. Este grupo está conformado por Jimena Bermúdez, Daniel Esquivel, por Nicole Niebles, por León y por quienes habla Diana Zapata. Bueno, primero, ¿qué es una sucesión? Es una acción de sustituir a alguien en un puesto, cargo o función. ¿Qué es microbiano? Viene de los microbios o relación con ellos. ¿Qué es una sucesión ecológica? Se le llama a la evolución que se da de manera natural, produciendo que un ecosistema, por su propia dinámica interna, sustituya a los organismos que lo integran. Y sucesiones ecológicas hay dos, primaria y secundaria. La primaria son las áreas en donde no hay seres vivos. Son las áreas que se les puede llamar áreas desérticas. O son las áreas donde ya hubo una explotación de los recursos por los seres humanos. La sucesión secundaria son áreas que pierden su biodiversidad por desastres naturales, por incendios, por inundaciones. Listo. Sucesiones microbianas. Las sucesiones microbianas es fundamental para el desarrollo de los ecosistemas. Esto pasa cuando sucede un cambio muy fuerte en el ecosistema, lo que hace que se cree otro ecosistema microbiano. Los procesos de la sucesión. Son 6 procesos fundamentales para la sucesión. El primero es la denundación, que son los productos de procesos que crean un nuevo sustrato sobre el que se puede crear un proceso de sucesión. La segunda es la migración. Los propágulos de los organismos llegan al sustrato recién creado. Bueno, los propágulos son la base de la reproducción asexual o propagación vegetal para la que se le obtienen nuevas plantas y organismos individualizados. La reacción. Cambios que producen... Ay, no, mentiras, me salté. La desesis. Establecimiento y crecimiento de estos propágulos. Cuarto, la reacción, los cambios que producen los organismos en los componentes bióticos y abióticos en los ambientes en los que se asientan. Quinto, la competición, los organismos que ocupan un área impiden el aislamiento de otros. Sexto, la estabilización, es el resultado de la sucesión. Bueno, ahora los ambientes microbianos. Los microbios se encuentran en todas partes debido a sus características. Muchos resultan beneficiados para el ser humano, pero también otros pueden provocar enfermedades. Los microorganismos pueden habitar en lugares extremadamente diversos, pueden estar en cualquier lugar que sea adecuado para el crecimiento y el desarrollo. Microbios en nuestro cuerpo. Se encuentran en el tracto gastrointestinal, también el genitourinario, la cavidad oral, la nasofaringe, el tracto respiratorio y la piel. Microbios en la comida. Estos organismos pueden ser contaminantes, pero también otros son útiles para la preparación de algunos alimentos. Pues como ya hemos aprendido que hay microorganismos que los podemos utilizar para las fermentaciones. Microbios en las plantas. Las plantas ofrecen una gran diversidad de hábitats. En la filósfera, en la parte aérea de las plantas, en la rizósfera, las raíces,
y en la endosfera, la parte interna. Habitan los microorganismos epifitos, rizofitos y endofitos, respectivamente. Los microorganismos en lugares inhóspitos. Los microorganismos pueden subsistir sin oxígeno, casi sin agua y en ambientes tóxicos, como ya lo habíamos visto, creo que fue la clase anterior a la sesión de clases. Microbios en el agua, océanos, pantanos, ríos, lagos y manantiales. Los organismos fotosintéticos predominantes son cianobacterias y algas en las zonas aeróbicas y bacterias fotosintéticas en las anaeróbicas. Comunidad microbiana en el suelo. Ayudan a descomponer la materia para formar el suelo. Y esta es una imagen donde se pueden mostrar las microcolonias en el suelo. Son estas. Ujú. Diana, muchas gracias. Y pues aquí están las conclusiones. Ujú. Si quieres la lees. Conclusiones. Las sucesiones se dan donde se originan nuevos ecosistemas. Los nuevos ecosistemas se dan por la afectación del ecosistema. Los ambientes básicamente se refieren a cualquier lugar. Los microorganismos son importantes en el desarrollo del suelo. Los microbios en el cuerpo pueden beneficiar o afectar, depende del tipo. Los microbios en las plantas ayudan como fertilizante. Los microorganismos en el cuerpo ayudan en la composición de nuestra flora intestinal. Las sucesiones son importantes para la supervivencia de los microorganismos. Bueno, y eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. ¿Quién sigue? El grupo 4. Métodos de estudio. Sí, eso sería yo. Ya comparto la diapositiva. ¿Sí están viendo las diapositivas? Yo sí la estoy viendo. Sí. Profe, tú también estás compartiendo pantalla. Yo la estoy viendo, pero no la pantalla completa, pero sí la estoy viendo. Espera. Agranda el vestido. Sharon, Ahí voy, ahí voy. no, es que creo que si lo tienes abierto en el celular y en el computador, eso da interferencia. No, no lo tengo en el celular. No sé si ya pueden verla Sí, ya. completa. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ya. Sí, claro, ya está. Bueno, a nosotros nos correspondió métodos para el estudio de la ecología microbiana. El grupo está conformado pues por mi persona, por Juan Camilo Montoya, por Nuri y Karen Toro y Karen Rojas. La ecología microbiana pues es la ciencia que estudia pues los microorganismos y la interacción que tiene con su entorno.
Algunos de estos ecosistemas también generan sus propias modificaciones en cada uno. Los mecanismos que mantienen la biodiversidad de cada uno son los ecosistemas terrestres, los marinos y los ecosistemas acuáticos. Bueno, para esto los métodos siempre se dividen, digamos, en dos. Están los cultivos dependientes y los cultivos independientes. Los dependientes más que todo es cuando tú generas el cultivo para poder sembrar el microorganismo y tú sabes así más o menos cuáles son las características que tiene el cultivo y hace que crezca el microorganismo o la muestra. Y el cultivo independiente es más de una manera indirecta, donde no necesitas, por decirlo así, como les digo, es más el método que se hace por tinciones, lo que vimos la clase pasada en el laboratorio, lo de la tinción de gram positivo y gram negativo. Bueno, este cultivo de enriquecimiento es uno de los cultivos cultivo dependiente. El cultivo de enriquecimiento se basa más que todo en el medio de cultivo, que es el medio artificial para que crezca el microorganismo. También está las condiciones de cultivo que vienen siendo temperatura, pH, oxígeno y la iluminación. Y el inóculo es el que tiene que ser adecuado. Por decirlo así, el inóculo es donde está el microorganismo. Si cogemos el pedazo de tierra, ese sería el inóculo donde, digamos, está el microorganismo y el que vamos a estudiar. Cuando se maneja un cultivo dependiente, él tiene como el 99% de los microorganismos no son cultivados, entonces no es como un cultivo como tan requerido, por lo que tiene, digamos, para que sea un buen cultivo, tienen que tener realmente las condiciones ambientales donde crece el cultivo normalmente. Y hay microorganismos que crecen con ayuda de otros microorganismos, entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Uno de los ejemplos para cultivo de enriquecimiento, pues está lo de la columna de Winogradsky. Pues lo que ya hemos visto, que es que la columna es donde se simula un ecosistema por manera artificial. Lo del sesgo de enriquecimiento es cuando, digamos, lo que les decía, las condiciones de laboratorio. Hay veces introducimos más nutrientes de lo que deberíamos y crece los nutrientes de sesgo. Y también se pueden ver así como estas bolitas blancas que ustedes ven, no sé si las vean en la imagen. Esas bolitas blancas. Eso sucede cuando no se tiene unas buenas condiciones para que el microorganismo crezca. Para que no se genere el sesgo, se hace, digamos, más que todo una buena dilución. Entre más diluida quede la muestra, mejor va a crecer el microorganismo sin generar un sesgo. El aislamiento de cultivo es cuando tú tomamos la muestra y la diluimos bien en el medio de cultivo que ya se generó. La idea es que quede bien diluido para que se formen colonias y se vean bien separadas, así como se pueden ver en las imágenes. La idea es que queden bien separadas y el medio de cultivo se puede hacer en las placas de Petri, también se pueden hacer en tubos o en bolsitas chiquitas, así como se ven ahí. La idea es que quede bien diluidos para formar las colonias y así sacar los clones. Cada una de esas bolitas que ustedes ven es un clon y como es el mismo microorganismo, se puede tomar cualquiera, porque se supone que cada uno es igual al otro. ¿Sí me están entendiendo? Esa partecita no entendí. La aislamiento es que al momento tú tomas la muestra, la dan bien diluido a la muestra encima del cultivo que dejamos, ¿cierto? Digamos en la caja de Pepsi, lo que hicimos, que se hizo la manera de rayado. La idea es que no se tome mucha muestra y se diluya bien en todo el cultivo, para que se vea, para que se pueda diferenciar bien las colonias. Porque si miramos en esta imagen hay varios punticos, cada uno de esos punticos es una colonia. Y al momento de tú estudiar la muestra, puedes tomar cualquiera porque son clones, y esos clones todos son totalmente iguales. Entonces, por eso hay que hacer bien la dilución para que las colonias se puedan separar. Ya entendí, gracias. Sí.
Bueno, otra técnica, esta es más por independiente. ¿Por qué? Porque no se usa un medio de cultivo. La idea de este es estudiar el microorganismo sin un medio de cultivo. Esto se basa en sondas o secuencias de ácidos nucleicos. Uno de esos es el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, o el ribonucleico, que es el ARN. En estos dos, por ejemplo, el ADN permite pues, la detección de los microorganismos y no obtiene indicación de su estado fisiológico, solamente detecta el microorganismo, pero no se ve muy bien, por decirlo así, su fisiología. Y el ARN permite la detección de los microorganismos y se puede observar su fisiología. La aplicación de la idea es que se haga un rompimiento tanto mecánico o químico de las paredes de los microorganismos. Se le hace una limpieza a la muestra para poder ver la purificación del material genético. Y con eso se hacen como recopilaciones de todos los clones. Las ondas de ácidos nucleicos, cebadores o primers. Una vez se basan en la búsqueda de secuencias blancas, que es la que determina mediante hibridación con fragmentos específicos de ADN. Y la de ARN dice que perdón, se modifica ARN, o sea, el ribosomal 16S, que son los procariotas. Y la idea es que es una molécula de reloj evolutivo. Las características pues, del reloj evolutivo pues, es que sea universal y abundante, que tengan pues, altas concentraciones, diferentes niveles taxonómicos, registra los principales cambios que han sufrido los microorganismos durante la evolución. Como no se tiene un medio de cultivo, entonces pues se hace es más sobre los principales cambios que genera el microorganismo en su evolución sin el medio de cultivo. No te entiendo el reloj evolutivo. O sea, aquí se hace el procedimiento para poder a los microorganismos y sus características. Este procedimiento no se hace por medio de cultivo, o sea, se hace directamente con el microorganismo. Y cuando se codifica el ARN, esa molécula que tenía como un reloj evolutivo. ¿Qué quiere decir eso? El reloj evolutivo tiene que tener esto, universal y abundante de ribosomas, el microorganismo. También se tiene que, al momento del resultado, tiene que tener bastantes concentraciones en niveles taxonómicos y ahí se puede mirar la evolución del microorganismo durante todo el proceso sin usar un medio de cultivo. Entonces, digamos, es más controlado, no depende del medio de cultivo, sino del proceso que se le haga al ARN. Y se tiene que dar el resultado al momento de hacer este procedimiento. ¿Mejor? Sí, gracias. Y el análisis del gen del ARN es el que permite que más del 90% de los microorganismos sin cultivo puedan elegir otros genes o consecuencias específicas como base para el diseño. Este método dependiente es de PCR, es otro método. Este método es de clonación molecular. Es más o menos parecido al que les había explicado antes. Es de gran importancia debido a los procedimientos de análisis en el análisis de cualquier genoma. La idea es cultivar el ADN o en la bacteria. Estos se van a clonar. En el momento de la clonación, se van a ver las colonias. Se pueden ver, digamos, plásmidos o las proteínas que van a estar en el medio de cultivo y se pueden diluir las colonias y mirar. Es prácticamente el que ya les había explicado antes, que lo de la dilución de las colonias, de los clones de las colonias y eso. La clonación se divide en dos etapas, el aislamiento. Lo que les decía, la adición, tanto en cajas Petri, en tubos o botellitas, se puede hacer el aislamiento. La idea es que siempre se vean las colonias separadas para tomar las muestras. Y la unión de fragmentos de ADN a un vector de clonación con ADN. Al primero, el aislamiento se hace más como proceso de ARN.
y al momento de hacer la unión de los fragmentos es más por ADN, que serían las clonaciones y las características que tiene cada clon. Esto se extracción y purificación de DNA de las muestras. Una es directa, se hace directamente con la muestra, se saca el DNA. Y ya indirecta se coge el microorganismo y el microorganismo se le saca la muestra y ahí se hace la extracción del DNA. Esto es para determinar cuáles son los microorganismos conocidos más cercanos a los miembros de las comunidades. Esto se hace mediante la separación de las secuencias del DNA. Esto es de la obtención de huellas digitales. Esto también es utilizado actualmente. Eso consiste en la separación de electroforéticamente los fragmentos. También depende después de la aplicación de los geles y permite la separación de los fragmentos. Esto es como el proceso. La DGGE es el nodo de... Espero, mejor les explico este. Ay, no me aparece. Espere. No sé si alcanzan a ver ahí el diagrama. Bueno, voy a explicarles el diagrama. Esto es como los criterios básicos que se deben cumplir para que el todo, para la purificación del área de ADN de cualquier origen. Es más como los pasos básicos para la purificación del ADN, sea cual sea su origen. El primer paso sería la extracción eficiente. El segundo, la verificación de ADN purificado sea suficiente para las subsiguientes aplicaciones, para las siguientes pruebas. El tercer paso sería la eliminación de contaminantes externos y el cuarto paso sería la referente a la calidad de pureza del ADN y se puede utilizar la absorción ultravioleta para evaluar la pureza del ADN extraído. Y por último, se verifica la pureza del ADN extraído mediante una prueba de observancia y el rango más o menos debe estar entre 260 y 280 para poder saber que la muestra realmente haya... Y esta sería la pirosecuenciación. La idea es que al momento de que se le haga, digamos, un proceso a cada muestra y ellos voten, digamos, determinado color fluorescente, se determine cuál es el microorganismo y sus características. Eso sería, digamos, la pirosecuenciación. Y el método independiente es lo de las tinciones. Lo que más o menos hicimos en el laboratorio fue agregar una tinción y mirar, dependiendo del color que tomaban, cuáles eran los gram positivos y cuáles eran los gram negativos. Otra manera también es usar lo del campo oscuro. Hay microscopios que son especiales y por medio del campo oscuro también se pueden detectar tanto los gram positivos como los gram negativos. Y ya. No sé si de pronto tengan dudas o preguntas.
Muchas gracias, Sharon. Muy bien. En este momento vamos a activar las cámaras, ¿sí? Vamos a activar las cámaras y vamos a activar los micrófonos. ¿Quién nos falta? Bueno. Nuri estaba mostrando el texto. Bueno. Ya, podemos desactivarlo. Quería saber si tienen alguna inquietud de las exposiciones, si les quedó claro, tienen algunas inquietudes, puedo continuar con la clase. Yo tengo consolidado toda la información en una sola diapositiva, en una sola presentación. Entonces, quería saber y les doy... Disculpen, esto si pueden apagar sus audios, nos se escucha entrecortado. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Ya después de haber escuchado todas las exposiciones de los compañeros, quería saber qué dudas tienen. Si quieren, escriben por el chat o activan el micrófono y me lo dicen y miramos la presentación que yo traje, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, inquietud, el que la tenga, por favor, la manifiesta y empezamos como a socializarlo, ¿sí? De alguno de los temas que realizamos. ¿Ninguna duda? Yo les voy a compartir. Profe, mira el chat. Ya miro. ¿Puede dar más tiempo para el laboratorio? No te entiendo. ¿Cómo para el laboratorio? Es que ya nosotros terminamos el informe 2, pero el 3 todavía no. O ese todavía no hay que subirlo. Ahorita hablamos de eso. ¿Listo? Ok. Ahorita hablamos de eso. ¿Tienen alguna duda con las presentaciones de los compañeros? Si quieren me escriben acá por el chat y yo voy contestando. En este momento les voy a compartir la presentación que yo tengo, ¿sí? Lo voy a dar muy por encima, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, porque hay me parecen muy buenas las presentaciones, muy acorde con el tema, no están, que yo diga, desenfocadas de lo que yo quería, no, están muy bien. Los felicito porque se ve el trabajo que hicieron, que investigaron. Entonces, no sé, necesito escuchar inquietudes, si quieren que toque uno de los temas que de pronto vean que tienen preguntas, me lo dicen y yo empiezo acá, abro la presentación y les muestro. ¿Listo? ¿O está todo claro? No sé, ya ustedes me dirán. Voy a buscar acá la presentación que yo tengo. Profe, Señora. la verdad no entendí bien la parte del reloj evolutivo. Voy a abrir aquí la presentación mía, ¿listo? Para explicarles un poquito lo del laboratorio, ¿listo? De la última presentación. Espérame, yo la busco. Documentos, microbiología. Yo la busco acá. Aquí está. Entonces, acá, ¿cómo es? A ver.
Profe, ya estás compartiendo pantalla. ¿Ya? Sí, señora. Ah, bueno. Muchas gracias. Entonces, me dicen que la última, ¿sí? Esta presentación yo se las voy a compartir al correo. ¿Listo? Pero aún, ya apareció la presentación. ¿Sí? La voy a ir pasando. Esta presentación yo se las voy a compartir al correo. ¿Sí? Aquí está todo lo que cada uno de los grupos explicó. ¿Sí? Revísela, la miran, para que ustedes puedan mañana participar en el foro. ¿Sí? Aquí estoy hablando de cuáles son los estudios de ecología microbiana, que eso ya lo explicaron en la primera presentación. ¿Sí? La ecología microbiana estudia las interacciones entre el microorganismo y el ambiente. Y mira cómo se presentan esas interacciones en el ecosistema. ¿Sí? La ecología puede dividirse, como ya lo explicó la primera compañera que expuso, Natalia. Fue la que expuso esto, la cinecología, la autoecología, ¿sí? Acá todo está muy explicadito. Las nociones jerárquicas, cómo está jerarquizado en la ecología, el ecosistema, que es un ciclo biogeoquímico. El sistema está integrado, ¿por qué? Por comunidades, que eso lo explicó Luz Helena, ¿sí? Las comunidades, qué son las poblaciones, cuáles son los individuos, de qué se componen, ¿sí? Acá todo está bien resumidito, explicadito. Los microorganismos son fácilmente transportadores y dispersadores a su tiempo de generación en relativamente corto y tienen una gran variedad de mecanismos. ¿Qué quiere decir? Que los microorganismos son fácilmente transportados, ¿por qué? Pueden ser por el viento, por el agua, por el suelo, ¿sí? Y tienen varios mecanismos por los cuales ellos se pueden difundir. Aquí nos explica cómo en el ambiente los microorganismos interactúan en un ecosistema dinámico donde el mismo ambiente va seleccionando qué tipo de microorganismos o qué tipo de microbiota se encuentra en ese ambiente en particular, ¿sí? Por ejemplo, los microorganismos que son termorresistentes, pues allá no va a poder un microorganismo que sea termolábil, ¿sí? Que las temperaturas altas lo afecten. Hay microorganismos, como ustedes lo han visto en el laboratorio, que necesitan estar a temperatura ambiente, otros necesitan 37 grados, otros, por ejemplo, como los termorresistentes, que necesitan temperaturas altas, temperaturas por encima de los 80 grados centígrados, si no ellos se van a ¿qué? Se van a morir. Entonces el mismo ambiente escoge qué tipo de microorganismos se adaptan a ese ecosistema. Acá nos está hablando ya de la clasificación de los ambientes en una comunidad, cuando son autóctonos, quiere decir, cuando el microorganismo es de ahí y él se adecua a ese ambiente en el que está viviendo, le falte el agua, le falte el oxígeno, ellos se adaptan a ese y son autóctonos de ese sitio. Y los que son invasores son los que son más resistentes, ellos aguantan como más, este microorganismo aguanta las temperaturas, aguantan las variaciones que puede tener su ambiente en determinado momento. Entonces los que son los microorganismos invasores son los más, por decirlo de alguna forma, son los más agresivos, ¿sí? Ahí estaban dando ahora el ejemplo, lo de uno de los compañeros sobre la columna de Winogradsky, donde se ve cómo en la columna se puede ver cómo en cada capa que estamos creando hay diferente forma de crecer los microorganismos, si hay una interacción, lo que no le sirve a este le sirve al otro, ¿sí? Y ahí podemos ver un proceso de anaerobiosis y podemos ver un proceso de aerobiosis de los diferentes tipos de microorganismos dependiendo de sus necesidades. Aquí hay una clasificación de los
habitantes de una comunidad, cómo se pueden clasificar. Se pueden clasificar según las concentraciones, si son muy bajas o si, por ejemplo, crecen en concentraciones altas, o si pueden ser poblaciones que son muy dominantes, ¿sí? Por ejemplo, en los cuerpos, en el organismo de los seres humanos, hay una simbiosis, por decirlo de alguna forma. La simbiosis quiere decir que yo convivo con él, pero no le hago daño. Por ejemplo, en lo que es la flora intestinal, ¿sí? Nosotros tenemos microorganismos que lo que hacen es proteger, ¿sí? Protegen todo lo que es las vías digestivas. Viene un invasor, ¿sí? Por ejemplo, una Escherichia coli que sea patógena y va a invadir y es dominante en ese momento ahí, porque me está cambiando la microflora que tengo yo en el estómago. Eso mismo pasa en el ambiente, ¿sí? Llega un microorganismo invasor y lo que hace es dañar ese ecosistema, ¿sí? ¿Por qué se da eso? Hay veces eso se da mucho cuando hay trabajos donde interviene el hombre, ¿sí? Que a determinado ecosistema le está agregando más nutrientes, por ejemplo, en el suelo, y el suelo es uno de los más, es como un medio de cultivo para los microorganismos. Si yo le estoy enriqueciendo ese suelo, pues van a venir a proliferar otro tipo de bacterias que no eran autóctonas de ese sitio, ¿sí? Y que pueden venir a dañar el ecosistema. Aquí nos está hablando de los microorganismos en la naturaleza, como ya lo habían explicado una compañera también, que pueden permanecer en ambientes con una acidez extrema, o hay ambientes donde los microorganismos, y eso ya lo habíamos visto en clase, donde se pueden ubicar en los desiertos, donde hay mucha sal, donde hay altas temperaturas. Es decir, los microorganismos se adaptan al ambiente en el que se están desarrollando. ¿Qué es lo que me dice que prolifera un nuevo microorganismo? Es qué nutrientes hay en determinado sitio. Eso es lo que determina el crecimiento de las bacterias. Si en ese ecosistema hay los nutrientes que necesita, por ejemplo, una bacteria que sea aeróbica, ¿sí? Si es anaeróbica, pues no va a crecer en un ambiente aeróbico, ¿sí? Va a crecer donde no haya oxígeno. Si es una bacteria termohábil, pues no va a crecer en altas temperaturas. Va a crecer en temperaturas donde ella pueda subsistir y no vaya a morir. Por ejemplo, en este momento tenemos el coronavirus, es un microorganismo que es termolábil. Las altas temperaturas lo afectan, ¿sí? Entonces, él no es resistente a altas temperaturas. Él tiene que estar en una temperatura ambiente. En las sucesiones microbianas que nos explicó Diana, ¿esto a qué se refiere? Al cambio que se tiene en una población microbiana, ¿sí? Donde cuando hay un cambio en el ecosistema, ¿esto qué produce? Una transformación de ese ecosistema, donde va a cambiar ¿qué? La microflora que hay ahí, eso va a cambiar, y eso no se realiza, pues no lo realiza solo un microorganismo, como son comunidades de microorganismos, eso va a afectarlos a todos. Y si afecta a los microorganismos, pues va a afectar a los nutrientes que se producen, va a afectar la vegetación, y esto empieza, por ejemplo, si son donde hay cultivos, si se alteró esa microhábitat que había, ¿sí? Entonces, cuando se afecta esa microhábitat, vienen a proliferar otros microorganismos donde ellos pueden producir, por ejemplo, dióxido de carbono. Me va a producir que este suelo esté muy saturado de nutrientes que son dañinos, que está produciendo determinada bacteria invasora, y me va a desplazar a las otras.
hay interacción entre los integrantes de una comunidad. Por ejemplo, hay organismos productores, eso también lo explicaron, hay organismos que son consumidores, eso lo explicó muy bien Natalia, hay restos que son vegetales, hay consumidores terciarios. Entonces, ¿cuáles son los consumidores primarios? Entonces tenemos que los vegetales, ¿sí? Y las bacterias fotosintéticas, las algas y las cianobacterias, ellos serían ¿qué? Organismos productores, que ellos están produciendo los vegetales, pues producen vegetales, las bacterias fotosintéticas a través de la luz están produciendo sustancias para el suelo, las algas y las cianobacterias. Todo esto, ¿sí? Estos nutrientes que están produciendo estos microorganismos y estos vegetales, pues van a ser consumidos ¿por quién? Por los herbívoros, ¿sí? Estos herbívoros van a consumir el vegetal y va a tener un producto, ¿sí? Que va a ¿qué? ¿Ese dónde va a ir? Al suelo. Estos restos vegetales, por ejemplo, de la vaca, ¿sí? Que van al suelo, ¿quiénes van a venir a consumir esto? Pues los microorganismos degradadores de esa materia orgánica, ¿sí? Y van a formar esa materia orgánica en sustancias más solubles en el ecosistema, ¿sí? Y esto va a entrar a un ciclo, ¿sí? Donde después ese sustrato que está en el piso va a ayudar a alimentar a los vegetales que hay ahí, por ejemplo, que estén realizando cultivos, y eso va a ayudar a que alimente el ecosistema y en la última instancia los que se consumen pues los vegetales somos quienes, los seres humanos. Por ejemplo, hay en ciertas partes donde no se mira cuál es la irrigación de los cultivos y hay veces se irrigan con aguas contaminadas. Pues esos vegetales que nosotros vamos a consumir van a estar contaminados casi siempre es por Escherichia coli o por parásitos, ¿sí? Entonces, en la final de la cadena, ¿quién es el que se va a ver afectado? Los seres humanos y los que están en la cadena alimentaria, pues, superiores. Los tipos de interacción que tenemos tipos de interacción que es el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4, que es relativamente lo mismo que les expliqué en la ayuda anterior, ¿sí? Donde viene el microorganismo, hay degradación en el suelo, se alimenta de ese suelo a través de degradación de sustancias y producen nitritos o producen metabolitos que se alimentan los microorganismos que están en el suelo, viene a las plantas y las plantas son consumidas por diferentes especies. En los ambientes microbianos, entonces tenemos el ambiente que es acuático, donde son, más que todo son los océanos, pues son el ambiente acuático, son los océanos, los lagos, los manantiales, ¿sí? Aquí podemos encontrar lo que son los plancton. El plancton son las algas que están flotando en la superficie, ¿sí? Y las algas bentónicas son las que tenemos en el lecho marino. En los ambientes acuáticos, cuando es a campo abierto hay muy poca productividad de microorganismos, ¿sí? Por el mismo movimiento, donde encontramos que hay bastante crecimiento de microorganismos y que hay altos nutrientes en lo que es en el interior, ¿sí? Donde se van a alimentar, donde va a haber crecimiento de algas, donde va a haber una alimentación de los peces, va a haber se van a alimentar los mariscos, ¿sí? Porque hay un ambiente propicio para que los microorganismos crezcan y se nutran de ese ambiente en el que se están desarrollando. Aquí nos explican, dependiendo del oxígeno, ¿sí? Lo que les explicaba ahora, que si por ejemplo se entra a recibir en un ecosistema hay un derramamiento o hay un vertimiento, ¿sí? De desechos industriales,
¿Esto qué produce? Que si es mucho vertimiento, esto va a producir un déficit de oxígeno en el agua. Y si hay un déficit en el oxígeno en ese ambiente, van a haber zonas muertas, donde van a proliferar bacterias anaerobias que ellas van a hacer que ellas van a causarle daño a ese ecosistema, ¿sí? Por un nutriente, el vertir el agua residual, eso trae una carga a ese ambiente y ese ambiente va a hacer que se me altere y se me desplacen las bacterias que utilizan el oxígeno y vengan a colonizar ¿quiénes? Las anaerobias, donde van a haber zonas, que se les dice zonas muertas, donde no solo va a estar afectada la microbiota que estaba ahí, sino todo lo que conlleva y que vive en ese mismo ambiente. Esto es lo mismo que acabo de explicar. Acá en los ambientes terrestres, los microorganismos se comportan en el suelo según las características físicas y químicas de él, ¿sí? Entonces, dependiendo de los nutrientes que tenga el suelo, es como el microorganismo los va a utilizar para degradarlos y formar otros elementos, ¿sí? Ellos se nutren mucho de lo que es el nitrógeno, el potasio, ¿sí? El hierro, el manganeso, el magnesio, ¿sí? Y ellos lo transforman en esto. Esa materia orgánica que tienen, que ellos cogen, la van a formar en estos metabolitos, ¿sí? Que degradan de nitratos a nitritos, ¿sí? Que forman sulfato ferroso. El suelo está conformado por fracciones minerales, orgánicas, agua, aire y organismos vivos, ¿sí? Aquí los que en este momento pues es de interés los organismos vivos y cómo esos microorganismos pueden funcionar en un ecosistema. Aquí ya estamos hablando de las fracciones minerales, la capacidad que tiene de intercambio el suelo. Entonces, de esa capacidad que tenga de intercambiarse los cationes en el suelo es lo que nos va a permitir que no esté saturado ese ambiente y pueda haber un ambiente propicio para que los microorganismos puedan crecer y esa microflora no se vaya a ver dañada o debido a contaminaciones, que pueda haber un proceso donde haya, por ejemplo, en el suelo una putrefacción porque hay muchos nutrientes, me están desplazando los microorganismos y está causando un daño en el ecosistema donde se van a ver afectados organismos superiores. El suelo también tiene que componentes líquidos y gaseosos, ¿sí? En los suelos bien aireados, pues lo que ya les expliqué ahorita, que si está muy saturado el suelo y está muy pesado, ¿sí? Esto va a ser perjudicial ¿para quién? Para los vegetales, porque se están liberando metanol, ¿sí? Y aparecen inhibidores de los organismos que acumulan hierro, manganesio o azufre. ¿Listo? Los métodos de estudio de la ecología microbiana. Entonces, acá en los métodos que se utilizan, tenemos que, en los ecosistemas, ¿sí? Tenemos una forma y un ordenamiento de los microorganismos in situ, ¿sí? Se pueden estudiar así, yendo al sitio donde está el microorganismo y trabajándolo desde ese sitio. En la literatura dicen que inclusive desplazan microscopios, los colocan en cajas de Petri, por ejemplo, los suelos, y los estudian allá mismo, ¿sí? Para mirar qué tipo de suelo es, toman la muestra de ahí y se puede hacer, con esa toma de muestras se pueden hacer aislamientos, ¿sí? Ustedes como ingenieros ambientales
al tomar estos tipos de muestra, no solo hacer el análisis microbiológico, deben de también mirar un contexto general donde ustedes miren un análisis físico-químico del suelo de por qué ese ambiente puede estar afectando a la diferente flora que hay allí. Hay aislamiento y recuentos, que ya no lo explicó Sharon, creo que fue la que explicó el tema, ¿sí? Eso lo hemos visto en el laboratorio. Lo que es la identificación o el cálculo de la biomasa microbiana, eso lo vamos a ver más adelante. La actividad biológica global de los microorganismos y las medidas de la biodiversidad, ¿sí? Acá la determinación in situ, donde se desplazan hasta allá, se puede utilizar la microscopía fluorescente. En la microscopía fluorescente, ¿qué utilizamos? Utilizamos una sustancia que permita que ese microorganismo se vea, ¿sí? A través de que de una sustancia fluorescente, nosotros lo vamos a revelar. La microscopía óptica, que es la que nosotros trabajamos en el laboratorio. Entre los aislamientos y recuentos de los microorganismos, pues tenemos medios selectivos, ¿sí? Donde, por ejemplo, yo les decía que el MACON, que es un medio selectivo para microorganismos gram negativos, tenemos medios que son solo para determinados organismos. Por ejemplo, en este momento yo tengo aislado en el laboratorio una salmonela, ¿sí? Y esa se aisló en un medio selectivo, que es Salmonella shigella. Solo ahí me va a crecer o una salmonela o me crece una shigella. ¿Sí? Es importante lo que decía la compañera de tener un buen inóculo donde no lo vayamos a contaminar, donde si ustedes traen el agua, la traigan en unas buenas condiciones, la traigan en un recipiente que no esté contaminado, si traen tierra que también no la contaminen. ¿Para qué? Para que sea lo más parecida al sitio donde se tomó, ¿sí? Hay otras formas de aislar, como la columna de Winogradsky, que se emplea aún para el enriquecimiento de bacterias fotosintéticas, que es el experimento que estamos realizando en este momento. Ya en su momento lo miraremos en el laboratorio y en la realización de la práctica y miraríamos más a fondo cómo nos dio y vamos a mirar lo de las algas, las bacterias que son fotosintéticas, ¿sí? Vamos a mirar capa por capa a ver qué nos vamos a encontrar. En el recuento de los microorganismos, entonces aquí ¿qué vamos a mirar? La densidad microbiana, ¿sí? Eso lo hacemos a través de diferentes métodos. En este momento no lo voy a profundizar porque lo vamos a realizar en el laboratorio, donde miramos cuál es el número más probable de microorganismos que tienen una muestra, ¿sí? Eso realizamos unas diluciones, miramos, se siembran esas diluciones y hacemos un conteo de los microorganismos. En la actividad biológica global, aquí que miramos, se evalúa la actividad de los micropoblaciones en su conjunto, mediante técnicas que evalúan la actividad de la micropoblación, ¿sí? Ahí que estamos mirando qué potencialidad biológica tienen estos microorganismos en el ambiente, ¿sí? Se mira que la actividad respiratoria de los microorganismos se relaciona esta actividad con el contenido de materia orgánica, la humedad, ¿sí? Se determina el dióxido de carbono, la absorción del oxígeno, todo está integrado. En las últimas diapositivas que nos explicaban Sharon, nos decían de las actividades enzimáticas, ¿sí? Donde los microorganismos, ellos utilizan pues enzimas, ¿cierto? Para degradar los diferentes nutrientes que tienen en el suelo. Nosotros podemos, a través de pruebas de laboratorio, por ejemplo, hay una prueba que se les hace a los microorganismos, la prueba de catalasa, para mirar qué tipo de microorganismos hay, ¿sí? Para clasificarlos, si son gram positivos, si son gram negativos, o por ejemplo, si utilizan la fosfatasa, ¿sí? Hay pruebas de laboratorio que se utilizan para poderlos como clasificar. Profe, qué Señora. pena, es que ya son las 2 y algunos tenemos más clases. Ah, yo tengo clase también.
Yo tengo clase a las 2, yo no he visto la hora. Profe, una pregunta. Señora, Es que no sé si tomó foto de la asistencia, pero pues es que yo estoy también con el computador de estudio porque mi celular se dañó. sí. Entonces ya. ahí no queda registro. Alejandra, ya la registré. Pero- Bueno, Espérame gracias. un momento. Me quedan estas se las voy a enviar, ¿sí? Quedamos en evaluación de la No se le escucha. Espérame un momento. Quedamos acá en la actividad biológica global, ¿sí? Yo les voy a enviar las ayudas, esta ayuda al correo para que la revisen. Mañana en el foro despejamos dudas, revisamos. Nos vemos mañana queriendo Dios a las 3 de la tarde, ¿sí? Mañana a las 3 de la tarde ya hacemos un foro, miramos lo que nos quede pendiente, por favor revisan la ayuda y mañana les explico lo del foro. ¿Listo? De todas maneras, miren la plataforma que ahí está ya montada. Listo, profe. Bueno, Profe. Profe, hasta luego. Muy juiciosos. chao. Vale, profe, chao, hasta luego. Bueno, chao.